En nuestra charla anterior hicimos alusión al concepto y fundamento de los derechos humanos. Hoy vamos a referirnos al sistema de protección de los derechos humanos. Pero antes de ello, no quiero dejar pasar por alto que la alta carga axiológica que tienen los derechos humanos. Y cuando hablo de axiología, me refiero a ese conjunto de principios y valores que permean toda la concepción o ideología de los derechos humanos. Todo derecho humano está relacionado con un valor, con un principio. Y la finalidad última es la convivencia pacífica, como lo vimos anteriormente. Otro tema importante es que no se debe confundir ética, moral, derecho y derechos humanos, que son totalmente diferentes. La moral es ese conjunto de costumbres y hábitos inherentes al ser humano que le permiten actuar de tal o cual manera. La moral pertenece a la parte íntima, por decirlo de alguna manera, que se constituye muchas veces en una barrera frente a la actuación material del ser humano. Cuando a un ser humano le dicen mate, ahí en su mente, en su forma de ser, en su parte íntima, existe una respuesta, una barrera. Eso hace parte de la moral. Y esa moral fue construida a través del conjunto de costumbres y hábitos de una vida particular. La ética es la exteriorización de la moral. En otras palabras, la ética es lo que observamos, la manera en que te comportas ya en la interacción humana, en la interrelación humana, característica fundamental del ser humano. Luego la ética tiene que mirarse en un aspecto colectivo o sociológico. No se puede ver individualmente. Requiere necesariamente una interacción para saber cómo te comportas en un grupo humano, cómo respondes a ciertos estímulos, cuál es tu conducta relacionada con ciertas situaciones particulares que ocurren en la vida diaria. Como esas interacciones producen conflictos, desde el punto de vista normativo, existen un conjunto de normas que hacen parte de lo que se conoce como derecho. Normativamente hablando, el derecho es un conjunto de normas que pretenden la solución de los conflictos, normativamente hablando. Porque, subjetivamente hablando, el derecho es una facultad o una atribución de un ser humano, pero también puede verse desde el punto de vista del derecho penal como esa facultad que tiene el Estado de sancionar a las personas cuando infringen normas que están regulando conductas prohibidas que tienen relevancia jurídico-penal. En otras palabras, normas que protegen bienes jurídicos que se consideran de vital importancia en ese mundo de interacción humana. Y los derechos humanos ya están relacionados directamente con la atribución que tengo yo por el hecho de ser humano, cuya finalidad es la convivencia pacífica, pero que también tiene un soporte jurídico que nos permite en algún momento determinado reclamar una protección, un reconocimiento, una garantía frente al Estado que tiene la obligación de proteger, de reconocer, de garantizar la vigencia de los derechos humanos. Desde el punto de vista jurídico, entonces, lo vimos en la charla anterior, los derechos humanos constituyen
una categoría del ordenamiento jurídico internacional. Y como constituyen una categoría del ordenamiento jurídico internacional, existen unos instrumentos internacionales, existen unos procedimientos y existen unas autoridades internacionales reguladas o instituidas con la finalidad de proteger los derechos humanos. Si así no fuera, si no existieran procedimientos, si no existieran autoridades con capacidad de tomar decisiones, que es lo que se conoce como jurisdicción, el catálogo de derechos humanos carecería de esta naturaleza y sería simple y llanamente un conjunto de enunciados normativos. Jurídicamente hablando, lo que materializa el conjunto de derechos humanos es la posibilidad de acudir a la jurisdicción en protección de los mismos. Por eso internacionalmente existe obligación internacional de los estados de proteger, de reconocer, de garantizar la vigencia de los derechos humanos. Y existen entonces sistemas de protección de derechos humanos. Esos sistemas de protección de derechos humanos pueden verse desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista universal y desde el punto de vista internacional o regional, si se quiere decir, de alguna manera. Universalmente hablando, se conoce como Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Aplica para todas las naciones del mundo que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y si no hacen parte, por una petición expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, podría aplicarse el sistema de protección universal de derechos humanos. Este sistema universal de derechos humanos tiene como sustento tres instrumentos internacionales que constituyen, por así decirlo, la Constitución Mundial o Universal de Protección de Derechos Humanos. Esos tres instrumentos básicos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos son el cimiento de protección jurídica de derechos humanos. No son los únicos, pues existen declaraciones, pues existen convenciones, entre ellas las más importantes, por ejemplo, la Convención que protege los derechos del niño, las convenciones que protegen los derechos de las mujeres, la Convención contra el genocidio, contra la tortura, contra la desaparición forzada, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos instrumentos internacionales forman un andamiaje que permite que las personas tengamos respaldo internacional de protección, pero que existen unas autoridades y unos procedimientos para hacerlos valer. En el sistema universal existen unos comités, unas comisiones de derechos humanos y unos comités propiamente hablando de protección de derechos humanos. Estas comisiones de derechos humanos, estos comités de protección de derechos humanos, tienen la facultad de recibir quejas, de analizar la queja, de observar si los estados están cumpliendo o no están cumpliendo con la normatividad internacional y pueden producir recomendaciones, resoluciones
para que los estados las cumplan, pero aclarando que esas decisiones de los comités de derechos humanos que hacen parte del sistema universal de protección de derechos humanos no tienen no son vinculantes, no son obligatorios en un momento determinado, porque jurídicamente hablando no se emiten por un órgano que tiene jurisdicción, como son los tribunales y las cortes, como veremos posteriormente. Sin embargo, como las naciones del mundo hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esas recomendaciones, pues, de cierta manera se vuelven obligatorias porque los estados pueden ser, en un momento determinado de incumplir las mismas, sancionados diplomática o económicamente. Pueden recibir sanciones diplomáticas o sanciones económicas. Y pues harían parte de los informes anuales de estados violatorios de derechos humanos, que a ningún estado le conviene. En el sistema universal también existe una alta oficina de las Naciones Unidas de Protección de Derechos Humanos. Esas oficinas tienen sede en los diferentes estados. Por ejemplo, en Colombia existe la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para la defensa de los mismos, cuyas funciones están relacionadas con recomendar a los estados, asesorar a los estados, hacer visitas a los estados, mirar cómo se están aplicando las normatividades, incluso recomendar en un momento determinado ciertas políticas públicas que los estados puedan adoptar. Desde el otro punto de vista, desde el sistema internacional o desde el sistema regional, existe el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos en Europa. Existe el Sistema Internacional de Protección en el África y existe el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para el continente americano. Refirámonos exclusivamente al sistema interamericano. Las naciones americanas o los países americanos o los estados americanos se reunieron y conformaron una organización internacional que se denomina Organización de los Estados Americanos, OEA por sus siglas. La OEA expidió el instrumento internacional que se conoce como Convención Americana de Derechos Humanos. Y no solamente la convención, sino que también creó un organismo internacional de protección de derechos humanos, o dos organismos particulares: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos. Entonces, Colombia hace parte de la Organización de los Estados Americanos, pero también hace parte de la Organización de las Naciones Unidas. Por consiguiente, el Estado colombiano acepta, al haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, acepta y reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José de Costa Rica. Esa corte está compuesta por magistrados elegidos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Y esos magistrados tienen la capacidad de tomar decisiones, de imponer sanciones a los estados cuando se verifica, previo el procedimiento, la violación de los derechos humanos
Violación que obviamente en el mundo material está relacionada con la actuación de los agentes o funcionarios que representan al Estado demandado, o incluso por actos cometidos por particulares con tolerancia de esos agentes o funcionarios del Estado, particularmente hablando. Pero es bueno explicar que para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas individualmente consideradas, cualquier ser humano, cualquier persona que me está escuchando, puede perfectamente presentar una demanda o un requerimiento, si se quiere, o una queja, pero no lo puede hacer directamente a la Corte Interamericana. Debe hacerlo por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero estas autoridades internacionales, comisión y corte, actúan bajo el principio de complementariedad. Y para que seamos claros, ese principio implica que se hayan agotado los mecanismos jurídicos ante instancias nacionales que regula el ordenamiento jurídico nacional o internamente hablando. Entonces, si una persona considera que sus derechos humanos han sido violados, debe acudir inicialmente a las autoridades nacionales, a los jueces, a los tribunales, a través de los diferentes mecanismos legales que se han institucionalizado en protección de derechos humanos. Mecanismos constitucionales como el habeas corpus, por ejemplo, como la acción de tutela, que están relacionados con derechos fundamentales. El primero, fundamentalmente hablando, con el derecho a la libertad de locomoción y a no ser incomunicado, a no ser privado de una libertad, sino con las formalidades y bajo los presupuestos y requisitos que exigen las normas que hacen parte del ordenamiento jurídico nacional. Cuando se han agotado todos los mecanismos y las personas consideran de que no se han garantizado, no se han respetado los derechos humanos, puede presentarse entonces una demanda o una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión, que está integrada por 7 comisionarios, por decirlo de alguna manera, nombrados por la Asamblea de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, recibe esa demanda, estudia cuál es la entidad del derecho violado, cuáles son los fundamentos fácticos, cuáles son los fundamentos jurídicos, cuáles fueron las actuaciones que se realizaron a través del ordenamiento jurídico nacional para observar si el principio de complementariedad permite sí o no que puedan adoptarse decisiones ya desde el punto de vista del sistema de protección internacional de derechos humanos. Si eso fuera así, si se cumplen los requisitos, la comisión admite la demanda y le corre traslado obviamente al Estado para que presente sus pruebas, para que presente sus descargos. Habrá un proceso, como ocurre cualquier proceso en Colombia ante un juez de la República, y una vez se adelantan todas las pruebas, se presentan los alegatos, la comisión toma una decisión. Si considera que realmente el Estado vulneró los derechos humanos, puede hacer unas recomendaciones al Estado. Y si esas recomendaciones son aceptadas por el Estado, pues el proceso se archiva y hasta ahí llegó. Pero si la comisión considera de que el caso debe llevarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así lo hará. Y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se adelanta el proceso como tal, el litigio como tal, el pleito como tal, donde están involucradas las dos partes. El demandante o persona que considera
que sus derechos humanos fueron violados por la actividad u omisión de los agentes que representan al Estado, y por la otra parte, el demandado o Estado que se considera violador de derechos humanos. Se adelanta un proceso normal, se practican pruebas, hay alegatos, hay una sentencia definitiva. Y en esa sentencia, si la Corte considera que el Estado violó los derechos humanos, así lo declarará y sancionará al Estado por haber violado la normatividad internacional de protección de derechos humanos, que no solamente es la Convención Americana, sino que también hacen parte de este procedimiento que adelanta la Corte Interamericana, la Declaración Universal, los pactos internacionales que antes vimos y algunas convenciones particularmente hablando, que hacen parte de lo que se conoce como soft law, es decir, instrumentos jurídicos que de alguna manera, bajo el contexto del derecho consuetudinario, son de obligación o de obligatorio cumplimiento por parte de los estados. Entendido entonces ese andamiaje, es importante concluir. Es importante concluir. Ya, por ejemplo, descendiendo al plano del derecho penal, de las personas que son judicializadas, de las personas que son sometidas a la persecución del Estado, de las víctimas que tienen derechos. Es importante concluir y entender que Colombia no está sola en este mundo, que no es el único país en el mundo, sino que Colombia hace parte de un sistema universal. Colombia hace parte de un sistema internacional de protección de derechos humanos y que por lo tanto las autoridades, entiéndase por ejemplo en el contexto de las conductas que revisten características de delito, la Fiscalía General de la Nación, los investigadores del CTI, la Policía Judicial, los jueces, los magistrados, las altas cortes, todos los funcionarios que representan al Estado deben necesariamente someterse a la obligación que imponen las normas internacionales de protección de derechos humanos. Porque el sistema penal se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. Dignidad humana que permea todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Si así no fuera, pues el ser humano sería considerado una cosa, un objeto, y como ocurrió en la época antigua, no tendría ningún tipo de garantía, ningún tipo de derecho para hacer valer en un proceso, sino simple y llanamente se lo condenaría sin haber sido vencido y escuchado en un juicio. Uno de los mayores logros en la humanidad, en la humanidad civilizada, es el proceso civil, el proceso laboral, el proceso penal. La mayor expresión de civilidad, porque eso contraataca o contrarresta esas respuestas de autoprotección o autodefensas violentas, lo que coloquialmente se ha denominado, entre comillas, justicia por su propia mano. El proceso es una expresión de un mundo civilizado. Ahí se nos permite practicar pruebas. Ahí se nos permite hablar, ser vencido en juicio. Se nos permite apelar, impugnar decisiones que afectan una decisión o afectan unos derechos humanos.
Hasta ahí el tema entonces relacionado con protección internacional. Sophia, future history. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curtain.